¿Están todos ahí? Amén. Ok, leemos del 13 al 20. Dice: Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa, y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creéis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Pueden sentarse con nosotros. Pues tenemos algunos domingos, ¿no?, estudiando el libro de Juan. Es un libro muy, muy bonito, ¿no? Es un libro muy especial. Y vamos a entrar al capítulo 13. El capítulo 13 tiene una particularidad, comparándolo con los otros evangelios. Perdóname. El capítulo 13, a partir del capítulo 13 al capítulo 17, todo es referencia a la última cena de Jesús. A diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, ellos a esta última cena solamente le dedican medio capítulo. Incluso Mateo le dedica un cuarto de capítulo solamente al hablar de lo que pasó en la última cena. Y Juan le dedica 5 capítulos. Qué tan importante, ¿verdad?, era para Juan el estudiar, el enseñar lo que Jesús les había enseñado a ellos, porque Juan estuvo en ese lugar, fue un discípulo de Jesús. Entonces Juan se dispone en sus próximos 5 capítulos a enseñar lo que Jesús les había enseñado a ellos. Disculpe, hermano, esto está bien duro. Entonces aquí en el capítulo 13 Jesús empieza a enseñar. Era especial para Jesús la última cena. Era especial para Jesús por 2 razones principales. Había varias razones, pero yo alcanzo a ver, según el Señor me da 2 razones principales. Una es porque de antemano Jesús sabía que era la última cena con sus discípulos. Solamente sus discípulos estaban ahí. Era una despedida. Él se estaba despidiendo de ellos. Y la otra razón es porque también se estaba celebrando la Pascua. La Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua. Vamos a leerlo. Éxodo 12.
capítulo 12. Dice, habló Jesús a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada uno. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Si guardare, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y seré la sangre y pasaré de vosotros, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Aquí en Éxodo nos habla de la Pascua. La Pascua era perdón, me traigo irritada la garganta. La Pascua era una celebración donde el pueblo de Israel recordaban cuando fueron librados de la esclavitud de Egipto. Acabamos de leer ahorita cuando Jesús le habla a Moisés, le dice que sacrifiquen un cordero, que manchen las portadas de sus puertas, porque va a venir el ángel de la muerte y va a pasar por ahí. Permítanme, hermanos. Este es para la garganta, ¿no? Voy a cambiar. Entonces, la Pascua era una celebración, era una fiesta, pero estudiando un poco, veía algo muy importante que llamó mi atención. Ellos estaban siendo liberados de una esclavitud de 400 años. Ellos tenían mucho tiempo siendo esclavos del pueblo de Egipto. Entonces, realmente, la Pascua también es como una independencia. Es como una independencia del pueblo de Israel de la esclavitud que ellos tenían en Egipto. Yo creo que cada uno de los diferentes países que estamos aquí, pues yo creo que todos saben, ¿no?, la independencia de su lugar. En México pues es el 16 de septiembre, Estados Unidos el 4 de julio, 4 de julio, no sé, El Salvador, ¿cuándo? El 15. ¿De qué mes? Septiembre también. Y pues cada uno de nosotros, según la región en la que estamos, sabemos lo que es una independencia. Una independencia es un acto, por lo regular, donde la gente se levanta en armas, pelea, lucha por su libertad. Hay muertes, hay peleas, discordias, pero la gente busca su libertad, por eso se levanta en armas, porque busca ser independiente de aquel pueblo en la cual en ese momento lo tiene como esclavo, como prisionero. Aquí vemos que el pueblo de Israel está empezando su independencia, pero una independencia en la cual el pueblo ni siquiera tuvo que pelear, una independencia en la cual Dios directamente trata con los hijos primogénitos
del pueblo de Egipto, todos mueren, y el pueblo lo único que hizo fue obedecer a Dios, y después de que ellos obedecen, mueren los primogénitos y el pueblo es libre. Ellos son libres de la esclavitud y logran su independencia a través de la ayuda de Dios. Aquí en Juan capítulo 13 empieza hablándonos de la Pascua. Ahí leímos ahorita que Dios les dice que iba a ser como una celebración por todas las generaciones, que ellos lo iban a recordar. Y la Pascua es eso. La Pascua es recordar cuando Jesús los liberó de la esclavitud de Egipto. Y también hay otra cosa muy interesante. Al mismo tiempo que ellos eran liberados de la esclavitud, también era la continuación de una promesa pausada o detenida o frustrada o quizás olvidada. Dios le había prometido a Abraham que iba a ir a un lugar que fluía leche y miel. Abraham tuvo hijos, los hijos de Jacob, Abraham tuvo Isaac, Isaac a Jacob, Jacob y sus hijos llegaron a tierra de Egipto cuando estaba ahí José. Al principio fueron bien recibidos, pero después Egipto los tomó como esclavos. Los tomó como esclavos y duraron ahí 400 años. Entonces, esos 400 años, la promesa de Dios quedó pausada. Estaba. O sea, Dios le había prometido a sus hijos que les iba a dar un lugar donde fluía leche y miel. Y 400 años son muchísimos. Son bastante 400 años para una promesa, para una ilusión que los hijos de Israel tenían. Pero de pronto viene la liberación de ellos, viene su independencia y también la continuación de ese pacto. Es como que vuelve a empezar otra vez. Pues ya ven una lucecita por ahí, ¿no? Una esperanza para ellos, porque esa tierra que se les habían prometido ya empezaba nuevamente a caminar hacia ella, bajo la dirección de Moisés y directamente de Dios, ¿no? Entonces aquí vemos que en el capítulo 13, que era la fiesta de la Pascua. Entonces ahorita les hablaba que el libro de Juan, en el capítulo 13, nos habla de la última cena, de la despedida de Jesús. Ayer fui con mi hermana mayor a una fiesta y ella iba a ayudar a las muchachas, a la esposa del que cumplió años, a arreglar un poquito, y vamos, me dice, para que me ayudes con los niños. Y la acompañé, mientras estaba ahí ella arreglando, adornando, estaba platicando con una muchacha, estaba platicando de fiestas, y le dice a la otra muchacha, oye, me dice, cuando te invité a mi fiesta no fuiste, dice, y a esta sí viniste. ¿Por qué? Le dice mi hermana, mira, le dice, te voy a decir la verdad, sí pude ir, yo y mi familia pudimos ir, pero la verdad no quisimos, le dice. Y ella se quedó un poco sorprendida. ¿Por qué? Le dice. La fiesta era para despedir a su esposo. Se acaba de casar hace poco. Y su esposo es marín. Y ella le estaba organizando una fiesta para despedirlo. Y el esposo de mi hermana está en el Army. Y le dice, mira, le dice, mi esposo habló con nosotros. Y nos dijo que cuando una persona se va a ir, lo más que quiere es pasar un tiempo íntimo, le dice, con la familia. O sea, va a ir, va a estar tiempo sin la familia. Y al menos mi esposo, dice, él lo ve por ese lado, dice, él cuando se va, lo único que quiere es estar con nosotros, dice, conmigo, con los niños, con mi familia. ¿Por qué? Porque es una despedida. Y realmente uno cuando se va a despedir, es rara la persona que hace una fiesta para despedirse. Por lo regular las personas quieren pasar un tiempo con su familia. Y aquí vemos a Jesús, que él se va a despedir de ellos, de sus discípulos, y él también organiza una cena especial, donde solamente están sus discípulos, incluso ahí estaba Judas también todavía. Otra cosa que vemos en una despedida, no sé si alguno de ustedes, los que tienen negocio, alguna vez han salido de viaje y que van a dejar a alguien por ahí encargado, le dan una lista de instrucciones que hasta se los apuntan ahí. Cuando pues yo vivo en México, cuando se viene mi mamá y que me deja allá, me hace una lista. Mira, me dice, las matas que están allá se riegan todos los días, las que están de aquel lado cada 2 días, y aquellas cada tercer día, me dice. No las riegues mucho, las que se riegan cada tercer día, porque se les va a podrir la raíz. Y estas de todos los días no las dejes sin regar, porque se van a secar. Los perros comen una vez al día. Este es un botecito. El perro chiquito come la mitad y el grande se lo come todo entero. Los pericos comen tortillas, comen chile, les gustan mucho los chiles. Tienes que hablarles, me dice, porque si no se pone triste. Y me deja una lista de instrucciones cuando ella se va a venir. Y aquí vemos a Jesús también haciendo algo parecido. En estos 5 capítulos que vamos a ver,
Ahorita no los vamos a ver, ahorita vamos a ver un poco sobre el 13, pero es una secuencia, es una serie de los siguientes 5 capítulos, del 13 al 17, que corresponde a la última cena de Jesús. Jesús también hace eso, se despide de ellos, pero también les encarga, les deja una lista de cosas que quiere que ellos hagan cuando él no esté. Aquí en el 13:1 nos habla, como les digo, de la fiesta de la Pascua. Nos habla de la fiesta de la Pascua, vemos que es una, pues también es la independencia, ¿no?, de ellos. Vemos que, les comentaba ahorita, que cada uno de nosotros conocemos un poco de la historia de la independencia de nuestro país. El pueblo de Israel no hizo nada para lograr su independencia, lo acabamos de leer ahorita, solamente obedeció, hizo lo que Moisés les dijo, y ellos fueron libres. En el capítulo 13 empieza un proceso difícil para Jesús. Empieza un proceso porque va a venir también una independencia. La Pascua representa la independencia de Israel. Y ellos están celebrando la Pascua. Jesús los prepara para una independencia que también va a haber. Se acerca una independencia, se acerca una guerra, una batalla, quizás la más grande que hasta el momento haya existido. Una batalla que, al igual que cuando Israel, solamente Jesús lo iba a pelear. Nadie más peleó esa batalla. Era una independencia, pero esa independencia no iba a pelear contra ninguna persona, no era contra carne ni contra sangre, sino era contra huestes de maldad, contra los espíritus que viven en las regiones celestes. Era una liberación del pecado. El pecado tenía cautivo a la gente, los tenía prisioneros. La gente era esclavo del pecado, vivían en esclavitud. Pero Jesucristo estaba preparando el terreno porque Él los iba a liberar. Era una independencia en la cual Jesucristo iba a pelear contra Satanás, contra sus huestes, y Él quería liberarnos de la opresión del pecado. ¿Y sabe qué? Él lo logró. Amén. Todos sabemos que Él lo logró. Dice la Biblia que Él, en esa independencia, Él la logró. En Colosenses 2, del 14 al 15, dice que Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Dice que la quitó del medio y la clavó en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Jesús peleó nuestra independencia, hermanos. Él nos hizo libres del pecado. Y si nosotros permanecemos en Jesús, dice que Él nos hace libres, y que si Jesús nos hace libres, seremos verdaderamente libres. Amén. Gloria a Dios. Somos libres, hermanos, ¿verdad que sí? Jesucristo nos ha libertado, y esa independencia ahora a nosotros podemos gozarla, porque ahora nosotros no significa que somos perfectos, podemos caer en pecado, pero la gracia de Dios es más abundante que cualquier pecado que nosotros podamos tener, y Él nos libra. Y a través de esa independencia del pecado es que estamos aquí cada uno de nosotros dándole gracias por su misericordia, no porque lo merezcamos, no porque seamos perfectos, sino por la misericordia de Dios. Aleluya. Vamos a Lucas 21. 21:7. ¿Están ahí? Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparaos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua.
sígale hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Para Jesús era una noche especial. Era, como les digo, la despedida, y él se encargó de preparar todo. Incluso vemos aquí cómo él escogió el lugar. Les dijo, no, pues vayan, sigan al que lleva el cántaro, y ahí donde llegare, de ahí pregúntenle al padre de familia, ahí va a estar el lugar donde nos vamos a reunir. Todos los judíos en ese momento estaban celebrando la Pascua, estaban comiendo el pan, los panes sin levadura, para recordar esa liberación del pueblo de Egipto. Aquí vemos que Lucas nos da un pequeño detalle más, a diferencia de Juan. Regresamos a Juan, capítulo 13. Leemos del 1. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Jesús: le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. No puedo dejar de leer esto, y se me hace un poco chistoso. Pedro primero dice: no, Señor, pues ¿cómo me vas a lavar tú los pies? Pedro no quería que Jesús le lavara los pies. Jesús le dice: tú no entiendes. Aquí adelantito vamos a ver que Jesús le explica. Pero ya que le dice Jesús: no, pues es que si no te lavo los pies no vas a tener parte conmigo. Bueno, pues entonces los pies y una vez las manos y la cabeza. Pues vemos que Pedro era un poco impulsivo, ¿no? La regaba mucho, cometía muchos errores, igual que muchos de nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros también cometemos errores así como Pedro, que actuamos antes de pensar, antes de saber qué es lo que el Señor quiere? Aquí vemos a Jesús, está en la mesa, está cenando, y él de repente pues, se sale de su mesa y empieza a lavar los pies de los discípulos. El lavado de los pies en Israel, en el tiempo de Jesús, era un acto de servidumbre. Los pies solamente los lavaban los siervos. Sabemos que en aquel tiempo estaba el dueño de la casa, y tenían a sus siervos, a esclavos o personas que estaban bajo el cargo de ellos. Era una costumbre de hospitalidad. Cuando llegaba alguna persona a visitarlos, pues ellos llegaban, los saludaban, le daban un beso, y después de eso ponían a uno de sus siervos a que le lavara los pies. Cuando las personas usaban sandalias o guaraches, pues era de ley, ¿no? que le lavara los pies. También había unos zapatos cerrados, esos era un poquito menos, pero también se acostumbraba a que lavaran los pies. Pero las personas que lavaban los pies eran los siervos, eran los sirvientes, y pues ellos lavaban los pies. El dueño de la casa les traía una jarrilla, no sé cómo le llaman aquí, como un caso, con agua, y el siervo pues metía los pies de la persona en agua, se arrodillaba enfrente de él, y con sus pies lavaba los pies, y con una toalla los secaba. Era una muestra de hospitalidad. Y aquí vemos a Jesús dejando su lugar
En la mesa del más importante, ahí quién era el importante, el pastor lo ha dicho, se trata de Jesús, siempre se trata de Jesús, ¿verdad? Amén. Sabemos que Jesús es el más importante, pero aquí Gloria vemos a una Dios. enseñanza aún más profunda que Jesús les quiere enseñar a ellos. Es el más importante, pero Él está dejando su lugar de importancia y se está humillando. Vemos a Jesús postrado frente a sus discípulos, lavándole los pies, haciendo un acto o una actividad que solamente los siervos hacen, los sirvientes. Vemos que cada uno empezó a lavarle los pies, Cuando llega con Pedro, Pedro le dice, no Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? ¿Cuántas veces nosotros también malinterpretamos, verdad, hermanos? La manera en la que Dios trabaja en nuestras vidas. A veces Él nos quiere enseñar una cosa y nosotros, no Señor, ¿cómo? Pero el Señor sabe lo que hace, hermano. El Señor le dice, Pedro, si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Ahorita tú no lo entiendes, pero después lo vas a entender. Entonces aquí vemos a Jesús dejando su lugar de privilegio para humillarse. Vemos a Jesús postrado en frente de ellos, lavándole los pies. Del 6 al 9 ahí nos habla del relato de Pedro. Y veía aquí que cómo a veces malinterpretamos las cosas. La intención de Jesús no era exaltar a Pedro. La intención de Jesús no era decirle, Pedro, pues tú eres grande. Ni a Pedro ni a ninguno de los discípulos, porque a todos se los lavó. La intención de Jesús no era decir, yo soy menos que ustedes. La intención de Jesús no era poner a Pedro en un lugar importante ni a nadie de sus discípulos. La intención de Jesús era enseñarles que aún siendo Señor y Maestro, como le dice en el 13, vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. O sea, la intención de Jesús era una muestra, una enseñanza de humildad y de servicio. Él, aún siendo su Señor y su Maestro, les lavó los pies, se hizo más abajo que ellos, pero eso no significaba que dejaba de ser Maestro y Señor. Él tenía la capacidad de seguir siendo Señor y Maestro, de tener la autoridad en ellos y al mismo tiempo servirles. El acto de, y aquí dice, para que hagan ustedes lo mismo. Estuve leyendo un poco y realmente algunos comentaristas dicen que, o sea, no es tanto el acto de lavar los pies el que nosotros debemos hacer. ¿Por qué? Porque lavar los pies era una tradición judía, era algo que ellos hacían, era una costumbre. Shaq Smith dice que a él varias veces le lavaron los pies. Dice, no, yo no tengo nada en contra de ellos, al contrario, si alguien quiere verlo de manera literal, está bien. Dice, a mí una vez me lavaron los pies, dice, pero hubiera preferido que lo hubieran hecho con agua calientita, dice, porque estaba muy fría. Y realmente lo importante no es el acto físico de lavar los pies, sino el acto de servicio. En nuestra cultura pues ya no se acostumbra tanto, ya no se acostumbran a otras cosas. Si tienen un vecino por ahí ancianito que lo ven batallando con el césped, podemos ir y ayudarle. Ahorita las casas están llenas de hojas. Si conocemos a alguien que está batallando por limpiar sus hojas, podemos hacerlo. O sea, nuestra cultura es diferente. No significa que todos tengamos que empezar a quitarnos los zapatos y a lavarnos los pies para cumplir esta parte de la palabra. No, hay algo más espiritual, que es el servicio. Sí podemos despojarnos de un lugar de privilegio que tenemos en nuestro trabajo, aquí en la iglesia, para poder servir. Ese es el punto aquí, servir. Jesús nos enseñó a servir en este pasaje. Él siendo Dios y Señor, llamándolo a sus discípulos Maestro y Señor, Él dejó su lugar ahí, a un lado de la mesa, su silla quedó vacía y Él se arrodilló ante ellos para enseñarles a servir. Y es lo que Jesús quiere. Y si alguien quiere lavar los pies a alguien, pues no hay problema, puede hacerlo, ¿no? Caliente un poquito el agua para que el hermano no se vaya a molestar. Entonces, aquí vemos que era una costumbre. Vamos a continuar acá, vamos al 18 y ya vamos a terminar. En el 18 dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido.
Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Después, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creéis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Estuve leyendo un poco también sobre las tradiciones de eso con respecto al pan. Y es un poco difícil identificar a Judas, porque la manera en la que ellos comían, tenían un plato grande. Es parecido como aquí la Santa Cena cuando la recibimos, es muy similar. Tenían un plato grande y lo iban pasando y la gente iba tomando su porción. O también se acostumbraba que una persona las iba repartiendo. Hay quienes interpretan esto de que cuando dice Jesús que iba a meter la mano con él al plato, con respecto a la posición, que probablemente Judas estaba a un lado de Jesús y le tocó meter la mano junto con él. Pero hay otros que dicen que no puede ser, porque si no, en ese momento los otros discípulos hubieran identificado a Judas. Fue Judas el que metió la mano al plato, entonces es el que lo va a traicionar. Entonces, por ese lado, no es posible. También, bueno, la idea aquí, según los comentaristas, es que Jesús está diciendo, simplemente está globalizando a cada uno de los que estaban ahí. Jesús le está diciendo, uno de ustedes me va a traicionar. Y al decir que iba a meter la mano en el plato, pues estaba cerrando un círculo y hablando solamente de ellos. También en otro dice que, aquí es en otro evangelio, dice que el que moje el pan con él, también eso tiene que ver con una tradición judía. Los panes allá en el Medio Oriente, ellos acostumbran a quitarle la migaja. La migaja para ellos es algo especial en el pan. Es como cuando ustedes invitan a alguien a su casa y de repente nomás queda una Coca-Cola y tienen puras aguas. ¿A quién le van a dar la Coca-Cola? Pues al invitado, ¿verdad? Es la persona más especial que ustedes tienen en su casa en ese momento. Así también era allá. La migaja era lo más sabroso, lo más rico de la comida. Era algo especial que la gente tenía. Y cuando venía alguien a su casa, ellos lo mojaban y se lo entregaban. Era una muestra de demostrarle que era alguien especial, que era un amigo, un conocido, pero que ellos lo estaban recibiendo en su casa con alegría. Entonces aquí vemos que Jesús, en otro evangelio nos dice que Jesús dice, el que moje el pan conmigo. Según esta interpretación, leí algo interesante. Dice, el acto se ha descrito como si Cristo dijera, Judas, mi discípulo, te tengo piedad infinita. Tú has probado ser falso, tú has desertado de mi corazón, pero no te trataré como mi enemigo, porque no he venido a destruir, sino a cumplir. Aquí está mi sopa de amistad, y lo que haces, hazlo pronto. Es una manera en la que Jesús, aún estando frente a Judas, el que lo iba a traicionar, él le demostró amistad hasta el final. Y pues qué mayor muestra de humildad, ¿verdad? También. O sea, él sabía a lo que venía y él necesitaba cumplir lo que él tenía que hacer. Más adelante en el 13 vemos que Judas lo traiciona. Y no me voy a meter mucho en este tema porque para hablar de Judas es un tema muy amplio, incluso es un tema también que la gente difiere en ciertas cosas, es controversial. Lo único que sí puedo decir es que alguien tenía que traicionarlo, alguien tenía que venderlo, y fue Judas. Pero Judas tuvo la misma oportunidad que tuvo Pedro. Pedro lo negó. Aquí más adelantito viene, al final del 13, Pedro lo negó, aun cuando Jesús le estaba diciendo que sea humilde. Después dice, no Señor, dice, a donde yo voy no me puedes servir ahora, mas me seguiréis después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Le dice Pedro, pues sí, ¿verdad? Le dice, mi vida pondré por ti. El Señor le dice, Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro lo negó,
pero él llegó al arrepentimiento, él se arrepintió. Y el tema de Judas, pues no sé si pastor por ahí lo vaya a continuar después, pero pues ahí nos vamos a quedar. Ya después, si Dios quiere, podemos meternos un poco más a fondo con eso, pero Judas lo traicionó, aún siendo amigo de Jesús, aún cuando Jesús le dio aquella migaja como una muestra especial de su amistad y de amor, él lo traicionó. Jesús le dijo, pues lo que tengas que hacer, hazlo de una vez. Les invito a que no falten estos próximos domingos esta serie de capítulos, ahorita les decía, es del 13 al 17, donde vemos a detalle lo que pasó en esa última cena. El hecho de que Juan le haya dado casi un cuarto de su libro a esto es porque es importante. Los otros evangelios le dan medio capítulo y Juan le dedicó 5 capítulos a lo que pasó en la última cena. Entonces es importante y pues es algo muy bonito. Yo lo he estado leyendo y las enseñanzas que vienen enseguida son características de Juan 14, pues quién no sabemos, ¿no? El camino al Padre. Jesús les enseña, les dice que Él se va a ir, pero que va a preparar morada para ellos. Les enseña de la vid verdadera, les habla del Consolador, que es el Espíritu Santo. Le dice, yo me voy, pero pues va a venir el Consolador con ustedes. Y sobre todo algo, lo más bonito en el 17, que Jesús ora por sus discípulos. Antes de irse, Jesús ora por ellos. Vamos a leer un poquito nomás, no lo vamos a estudiar porque es algo muy bonito. Con esto va a finalizar el tiempo antes de que arresten a Jesús. En el 17 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo tuyo es mío, y lo tuyo mío. Todo lo tuyo es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Hasta ahí le vamos a dejar. Es una oración.